casa de oración Puerta del Cielo. Vamos a ir a la poderosa palabra del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Bienvenida a cada persona que está vía online, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Vamos a ir a segunda a Corintios, la segunda carta a los Corintios. Ahí Dios nos va a hablar en esta mañana a cada una de nuestras vidas. Recibe honra, gloria y alabanza. Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Dice la palabra en el verso 9, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Para que repose sobre mí el poder de Dios. Para que repose sobre mí el poder de Dios. Iglesia hermosa, necesitamos que repose sobre nosotros el poder de Dios. Dile: yo necesito que repose sobre mí el poder de Dios. El poder de Dios. Y ese es el tema que el Señor nos trae para esta mañana: que repose sobre mí el poder de Dios. Toma asiento, amada iglesia. Estamos en una preciosa mañana de ayuno y de oración, donde hemos clamado, donde hemos orado, donde hemos guerreado, donde hemos adorado, pero donde el Señor nos habla por su preciosa palabra. El hombre tiene muchas necesidades, el ser humano tiene muchas necesidades. ¿Por qué? Porque estamos en una condición de vulnerabilidad, en una condición de limitaciones, en una condición donde el Señor nos permitió venir a esta tierra, habitar esta tierra, pero con muchas debilidades que el hombre tiene, básicamente por causa del pecado y por causa de la desobediencia a Dios. Necesidades primeramente espirituales, necesidades físicas, necesidades afectivas, necesidades económicas, necesidades en todas las áreas. Por eso es tan importante, iglesia, que tú y yo comprendamos y que tú y yo nos movamos en esta palabra. Esta palabra que el Dios eterno le dijo a un hombre lleno de la gloria de Él, a un hombre respaldado por Él, a un hombre a través del cual el Señor hacía señales, prodigios, milagros, a un hombre que fue llamado y escogido por Dios, revestido y embestido por Él, pero que tenía debilidades. Y en una de esas debilidades, dice aquí el apóstol Pablo, en la segunda de Corintios capítulo 12 verso 8, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, un hombre al que Dios respaldaba, un hombre que oraba y eso era inmediato, la maravilla, el milagro. Un hombre en el que el Espíritu Santo descendía, tenía debilidad. Y le había dicho al Señor: Señor, 3 veces he rogado para que me lo quites. Y entonces mira la respuesta del Señor. Y me ha dicho, verso 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el apóstol Pablo, esa decisión de Dios tenía una causa, ¿no?
la cual se lo dice clarito y la tiene clara Pablo en el verso 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ese mensajero de Satanás, eso que tenía Pablo, que realmente a ciencia cierta nadie sabe, lo permitió el Señor con un propósito: que el moño no se le subiera, que no se llenara de orgullo y de vanagloria por la manera tan maravillosa que lo usaba el Señor. Pero para nosotros, que no tenemos tal vez esa presencia, esa llenura, esa magnificencia del apóstol Pablo, y que tenemos también, no tal vez una debilidad como Pablo, sino muchísimas, hay un propósito para que Dios esas debilidades no las permita. Y también lo manifiesta la palabra del Señor, porque en esas debilidades Dios se glorifica, porque en esas debilidades Dios se manifiesta, porque en esas debilidades es donde es más notorio el poder de Dios. Porque nadie puede decir fue por mi habilidad, fue por mi destreza, fue por mi capacidad, fue aún por mi fuerza física. No, es sencillamente para que sea notorio en cada uno de nosotros que necesitamos a Dios, que necesitamos de Dios, que solos no podemos en muchas batallas que tenemos cada día, cada minuto, en cada circunstancia. Por eso Pablo dice aquí, ante la respuesta del Señor, cuando el Señor le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Piensa por un momento en esas cosas que son debilidad en ti, en cualquier área espiritual, física, afectiva, económica, familiar. Piensa en esas debilidades y piensa en lo que el Señor nos está diciendo hoy. En esa o en esas debilidades el poder de Dios se va a perfeccionar. El poder de Dios se va a perfeccionar. Por eso Pablo dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo le hago una pregunta: ¿el hombre se gloría en sus debilidades o en sus fortalezas? En su fortaleza, ¿cierto? Y el hombre presume y el hombre dice, yo puedo hacer y yo hago y yo no necesito ayuda en esto, aquí soy hábil, soy diestro, soy fuerte. Allí Dios no va a hacer nada, porque si Dios hiciera algo, sencillamente la gloria no sería de Él, sino que el hombre aún se vanagloriaría más. Pero cuando un hombre, una mujer, una persona tiene una debilidad, donde dice, Señor, no puedo con esto. Señor, he tenido muchas luchas con esto. Señor, aún la parte física mía, como que Dios mío. Entonces ahí el poder de Cristo reposa sobre ti, reposa sobre mí. Pero para que ese poder de Cristo repose, tengo que hacer dos cosas. Uno, creer, por lo cual estuvimos orando, ¿cierto? Que nuestra fe aumente, que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortaleza. Y uno, y dos, pedirlo, porque Dios permite cosas para que le pidamos a Él. ¿Y por qué hay que pedirle a Él? Para que no se nos olvide que es de Él donde proviene nuestro socorro, que es Él nuestro proveedor, que es Él nuestro sustentador. Amén, iglesia. Entonces en esas debilidades va a reposar el poder de Dios. Y decláralo desde ya. Y nombre, en esa debilidad que tengo en la salud, ahí va a reposar el poder de Dios. En esa debilidad que tengo en las finanzas, ahí va a reposar el poder de Dios. En esa debilidad que tengo tal vez, Señor amado, con ese familiar que me hace la vida a cuadritos, ahí va a manifestarse el poder de Dios.
en esa debilidad que tal vez tengo, Señor Dios de los cielos, con el carácter, ahí va a manifestarse el poder de Dios. En esa debilidad que hay en cualquier área de tu vida, ahí se va a manifestar el poder de Dios. Y es ahí, iglesia, es ahí, para que sea notorio que es Él, para que sea notorio que es Él. Pero tú tienes que declararlo. ¿Recuerdas? Conforme habéis hablado a mi oído, así haré con vosotros. Por eso aquí animamos y impulsamos a la iglesia a que repita. ¿Por qué? Porque necesitas que Dios oiga tu declaración para que así Él haga contigo. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Vamos a ir al libro de Zacarías. Zacarías, profeta menor Zacarías. Y allí en Zacarías, Dios nos da una instrucción, ¿no? Que va con una promesa. Una instrucción que va con una promesa. Zacarías, capítulo 9. Zacarías, libro de Zacarías, capítulo 9. Mira lo que dice ahí la poderosa palabra del Señor. Para aquellos que tenemos debilidades y que estamos esperando que el Cristo de la gloria se fortalezca en ellas. Dice en el verso 12: volveos, de Zacarías 9, verso 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Que os restauraré al doble. Uno que tiene debilidades, ¿sabes qué necesita? Fortaleza. Porque si no, la debilidad lo va a acabar, lo va a destruir, lo va a derribar. Por eso el Señor en esta mañana da una instrucción: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. En la porción que leímos en Corintios, el Señor nos decía que Cristo, ¿qué? Que el poder de Cristo reposa sobre nosotros. Y ahorita nos da una segunda instrucción, nos dice: volveos a la fortaleza, volveos a la fortaleza, volveos a la fortaleza. Dios quiere restaurarte a ti, Dios quiere restaurarme a mí, Dios quiere restaurar a la iglesia. Pero para eso, la iglesia se tiene que volver a la fortaleza. Y no a la fortaleza en nuestras fuerzas, no a la fortaleza en nuestras emociones, ni en nuestros pensamientos, ni en nuestros conceptos. Porque a veces el hombre tiene conceptos que no vienen de Dios, que son fuertes. Esos conceptos, por el contrario, el Señor tiene que derribarlos. Yo no te estoy hablando de esa fortaleza, te estoy hablando de otra fortaleza. Vete a Nahum capítulo 1. Nahum capítulo 1. Alabamos al Señor, bendecimos su nombre, porque Él es bueno. Mira lo que dice Nahum capítulo 1, verso 7. Nahum 1:7. Dice: Jehová es bueno. ¿Cuántas veces repetimos esto aquí? Creo que en casi la mayoría de los servicios. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno, Abba Padre es bueno, Adonai es bueno, el Rey de Reyes es bueno, Jehová Dios es bueno. Y dice: fortaleza, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se fortaleza? En el día de la angustia, no antes,
no después. Por eso en Nahum 9:12 dice, volveos a la fortaleza. O sea, vuélvete ¿a quién? Al Señor, a Dios, porque Él es tu fortaleza y Él es mi fortaleza. Y si es fortaleza en el tiempo de angustia, ¿lo será en las demás debilidades y necesidades? Por favor, iglesia, Dios quiere que tú seas fuerte en Él. Dios quiere que sobre ti repose el poder de Cristo. Porque el Señor le decía, para que en esas debilidades, Pablo, repose sobre ti el poder de Cristo. Porque el Eterno sabía que Pablo lo buscaba. Que Pablo lo buscaba de día, de tarde, de mañana, de noche. Entonces era relativamente fácil que el poder del Señor Jesucristo reposara sobre él. Oye, iglesia, el Señor te dice, vuélvete a la fortaleza, vuélvete a Dios. No importa si has tropezado, no importa si has caído, no importa si has fallado, no importa si has retrocedido, porque Dios es bueno. Pero necesitas volverte a Él, que es tu fortaleza. Volverte a Él, que es tu ayuda. Volverte a Él, que es tu socorro. En tiempos de angustia, por supuesto, así lo dicen aún. Pero no solo en tiempos de angustia. En tiempos de necesidad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de opresión. Y si tú estás bien, también necesitas volverte al Dios de los cielos. Porque el ser humano a veces, cuando cree que está bien, cuando no tiene mayores problemas o mayores dificultades, o no hay enfermedades, o no hay situaciones fuertes, como que se relaja, como que tú allá, Dios, y yo aquí. Te voy a contar algo. Si hay un tiempo en el que tú tienes que buscar a Dios, es cuando crees que estás bien. Es cuando crees que estás bien. Y tienes que buscarlo para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo, para darle gracias. Pero desafortunadamente, la mayoría de las personas buscan al Señor es en el día de la angustia, en el día de la necesidad, en el día del problema, en el día de la aflicción. Iglesia, no esperes que llegue ese día. No esperes que llegue ese momento. Ten, como yo lo llamo, ahorros en el banco celestial. Cosa que el día que llegue la necesidad, la angustia, el problema, la aflicción, giren del tercer cielo. Porque tú has buscado al Señor. Jehová es bueno. Jehová es bueno. Dile al que tienes al lado, Jehová es bueno, Abba Padre es bueno, Cristo es bueno, Adonai es bueno, el Rey de Reyes es bueno. Díselo, díselo. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Amén, pastor. El pastor nos dice, y vamos a seguir la instrucción, que nos busquemos Isaías. Vamos a ir a Isaías, profeta mayor. Aleluya, Isaías capítulo 26, verso 4. Alabamos al Señor, bendecimos al Señor, honramos al Señor, porque Él es bueno. Ya ve por qué yo repito mucho, Jehová es bueno, porque lo dice la palabra. Libro de Isaías, capítulo 26, verso 4. Mira lo que dice. Confiad en Jehová perpetuamente. Confiad en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Está qué? La fortaleza de los siglos. Gracias, pastor.
Siempre, siempre, pasado, presente, futuro, mañana, tarde, noche. Alabado sea el nombre. Y aquí hay una alianza que también la vemos ahí en Nahum. Vete a Nahum y mira lo que dice Nahum. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce ¿qué? A los que en Él confían. A los que en Él confían. Y en el verso 4 dice, confiad, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En las dos porciones en las que el Señor me había dado y en la que ahorita el pastor nos trae a memoria también, hay una palabra clave: confiad, confiad, confianza. ¿Sabe qué quiere quitarle el mundo y el diablo a los hijos de Dios? La confianza en Dios. La confianza en Dios. El enemigo quiere que el hombre confíe en todo, confíe en sus propias fuerzas, confíe en otros hombres, confíe en las circunstancias, confíe en el que conoce y en el que no conoce, confíe en lo que le han prometido, pero que no confíe en Él. No así contigo, no así conmigo. Porque aquí lo dice la palabra con toda claridad. Y conoce a los que en Él confían. Y en Isaías empieza el versículo: confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Tu confianza y mi confianza tiene que estar en Dios, ¿sabes cuándo? Siempre, siempre, siempre. Veamos lo que veamos, oigamos lo que oigamos, sintamos lo que sintamos, vivamos lo que vivamos. Porque cuando una persona es conocida por Dios, porque confía en Él, ten la certeza que Dios lo va a fortalecer. Ten la certeza que Dios le va a fortalecer. Ten la certeza que el poder de Dios va a reposar sobre ese hijo de Dios. Porque sencillamente el que conoce los corazones, el que escudriña las mentes, sabe que confía en Él. Yo muchas veces le he dicho: papá, tú sabes que yo confío en ti, así que yo no sé qué vas a hacer, pero que lo vas a hacer, lo vas a hacer. Y tal vez lo hace de una manera bien diferente a como nosotros pensamos. Tal vez lo hace no en el momento en que creemos, sino en el que Él sabe que es el tiempo perfecto. Tal vez lo hace con los métodos que ni nos imaginamos, pero que Él lo hace, lo hace. Dile: alma mía, confía en el Señor. Alma mía, confía en el Abba Padre. Alma mía, confía en el Rey de Reyes. Enséñale a tu alma, obliga a tu alma, fuerza a tu alma a que confíe en Dios. Y sobre todo cuando hay tiempo de angustia, cuando hay tiempo de necesidad, cuando hay problemas, tienes que esforzar a tu alma que confíe en Dios. Y cuando estés bien, más confianza en Dios. Porque a veces cuando la persona cree que está bien, piensa que siempre va a estar bien. Y la Biblia dice que viene el día malo. ¿Recuerdas? El día malo viene, que Dios nos ayude. El día malo para nosotros fue cuando el pastor estuvo hospitalizado, estuvo en cuidado intensivo. Eso no se lo esperaba nadie, fue así, de un momento a otro. Ese fue el día malo. Y ese día teníamos que haber tenido y tuvimos la confianza ¿en quién? En Dios. Y ni siquiera él podía tenerla porque él estaba en una unidad de cuidado intensivo. No estaba consciente. Teníamos que tenerla los demás. Te voy a decir algo: la confianza en Dios la tienes que tener para ti, pero la tienes que tener para los otros. Tienes familia, tienes amigos, tienes personas que conoces, que tal vez están en momentos fuertes, que tal vez ni siquiera conocen a Dios, o por sus circunstancias no pueden dirigirse a Dios. Una persona en cuidado intensivo no puede orar, está sedada o está entubada.
Una persona a veces con situaciones de enfermedad fuerte ni siquiera tiene aliento para comer, menos para orar. Entonces tu confianza en Dios tiene que ser tan fuerte que alcance a esa persona, que alcance a ese familiar, que alcance a ese amigo, que alcance a ese vecino. Por eso la palabra dice en Isaías, confiad perpetuamente, siempre. Y en Nahum dice que Él conoce a los que en Él confían. Tienes que decirlo, pero tienes que vivirlo. Tienes que decirlo, pero tienes que vivirlo cada día, cada minuto, cada segundo. Jehová es bueno, Jehová es bueno, Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. Esa alianza, confianza y fortaleza, la fortaleza de Dios, que Dios mismo sea tu fortaleza, te va a dar la victoria en todo. Te va a dar la victoria en todo. Y va a hacer que el poder de Dios repose sobre ti. Yo espero que hayas tenido oportunidades donde el poder de Dios se manifiesta de tal manera que pasan cosas, que recibes bendiciones que no sabes ni cómo ni de dónde. Eso pasa porque el poder de Dios está reposando en ti. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Dios quiere hacer maravillas contigo. Dios quiere hacer maravillas conmigo. Dios quiere hacer maravillas con esta iglesia y con la iglesia universal. Pero tenemos, como dice en Zacarías, volvernos ¿a qué? A la fortaleza. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Volveos a la fortaleza, iglesia. Volveos a la fortaleza, familia. Volveos a la fortaleza que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si tú no estabas muy bien con Dios, hoy es el día para que te vuelvas a Dios. Hoy es el día para que te esfuerces en buscar el rostro de Él, tal vez como hace rato que no lo buscas. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, dice en Zacarías. Y da una promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, el doble, el doble. Cuando una persona se vuelve a la fortaleza que es Dios y confía desde adentro en Dios, Dios va a traer restauración. Dios va a traer restauración. Restauración espiritual, restauración familiar, restauración económica, restauración en todas las áreas. Y no va a restaurarte como eras. Te va a restaurar el doble. Te va a dar el doble en lo espiritual, en lo físico, en lo económico, en lo afectivo, en todas las áreas. Porque es la promesa que Él da. Pero es una condición. Recuérdate, hay una frase que es bastante popular que dice que sin condición no hay bendición. Tú tienes que cumplir las condiciones de Dios para que recibas las bendiciones. A veces preguntamos, Dios me dijo, Dios me prometió, pero no lo he visto. Entonces toca, devuelve la cinta, devuelve el cassette, devuelve el CD, devuelve la memoria. ¿Cuál era la condición de Dios? Porque muy seguramente, si no ha habido un cumplimiento de una promesa, es porque no ha habido el cumplimiento por parte tuyo y mío de la condición. Amén, iglesia. Confía que Dios te va a restaurar. ¿Cuánto? ¿Cuánto te va a restaurar? ¿Cuánto te va a restaurar? Dilo, Señor, me vas a restaurar el doble. Yo me vuelvo a ti, que eres mi fortaleza, porque tú me vas a restaurar el doble. Amén. Vamos a ir a Joel, profeta menor Joel. Y mira lo que nos dice en esta mañana nuestro poderoso Dios. Profeta menor Joel, capítulo 3. Alabamos al Señor, adoramos al Eterno, exaltamos al Dios
Todopoderoso. Verso 10 de Joel 3. Dice la palabra del Eterno: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y si tú te sientes o crees que estás débil, es el momento de decir, fuerte soy. Aquí el Señor nos da una instrucción. Tenemos que confiar en el Señor, por supuesto. Tenemos que creer que el poder de Cristo reposa sobre nosotros, sobre nuestras debilidades, por supuesto. Pero en este versículo, el Señor también nos insta a actuar. A actuar. Dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Tú y yo tenemos que actuar dirigidos por Dios. Tenemos que actuar guiados por Dios. Tenemos que coger lo que tenemos. En este caso eran asadones y hoces, que eran elementos para la agricultura. Y como necesitaba este pueblo estar preparado para la guerra, tenía que coger esos elementos de agricultura, que eran estos asadones y estas hoces, y convertirlos en instrumentos de guerra. En instrumentos de guerra, que eran espadas y lanzas. ¿Qué tienes tú que tienes que convertir en instrumento de guerra? De guerra. Y arrancamos con guerra espiritual, porque la primera guerra que tiene que hacer es la espiritual, contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas. Ahí, iglesia hermosa, ahí es donde primero se tiene que notar y hacer manifiesta que el Señor es tu fortaleza y que el poder de Dios reposa sobre ti. Porque el primero que está generando opresión, enfermedades, problemas, conflictos es Satanás. Y como él no es ni omnipresente, ni omnipotente, ni omnisciente, tiene un ejército bien organizado, ¿no? Que lo vemos en Efesios 6. Principades, potestades, huestes de maldad, gobernadores de las tinieblas. Y son los que esparce por el mundo entero para hacer mal, para dañar, para destruir, para metérsele a la gente. Cuando las personas le dan oportunidad a todas estas huestes demoníacas de que se metan dentro de ellos. Por eso aquí nos dice, forjad espadas. Tú tienes que coger ese asadón, eso que tienes en tu diario vivir, y convertirlo en una espada para deshacer las obras de las tinieblas, para romper la incredulidad, el temor, la duda. Lanzas de vuestras hoces, coger eso con lo que trabajas diariamente y convertirlo en saetas de salvación. Dios sí me va a ayudar, Dios sí me va a bendecir, Dios sí me va a auxiliar. El eterno Dios pelea por mí, este plan del diablo se desbarata. La lanza es rápida, la lanza es puntuda, la lanza penetra donde se necesita. Y tu boca tiene que ser una lanza de Dios, no del diablo. Y eso solo puede ser eficaz y eficiente cuando creemos y confiamos en que el Señor es nuestra fortaleza. Cuando estamos convencidos que el poder de Cristo reposa sobre nosotros. ¿Cuántos necesitan lanzar lanzas al enemigo, a las circunstancias? A veces a tus propios pensamientos, lancitas chiquitas, diría yo. Porque
En eso hemos estado trabajando. La guerra más fuerte del hombre es en la mente propia. Y ahí es donde tiene que recibir la fortaleza de Dios. Ahí es donde tiene que permitir que el poder de Cristo se haga notorio. Y ahí es donde también tiene que convertir esas hoces y en lanzas para su propio bien. Para arrancar, para matar esos pensamientos que te debilitan, esos pensamientos que te roban la fe. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, diga el débil, diga el débil, diga el débil. ¿En qué estás débil por estos tiempos? Y de eso que estás débil, dígale: fuerte soy, Señor. Fuerte soy en ánimo. Fuerte soy en salud. Fuerte soy financieramente. Fuerte soy espiritualmente. Fuerte soy para ganar almas. Diga el débil: fuerte soy. Porque Satanás quiere, porque Satanás, siempre lo he dicho, conoce más Biblia que mucho pueblo de Dios. Quiere que confieses lo malo. Quiere que confieses lo que no conviene. Quiere que confieses lo que no es de provecho. Como la propaganda, ¿no? Pobrecito yo. Pobrecito yo. Todo me sale mal. No sirvo para nada. Esta es una enseñanza, diablo. Entonces no me vas a enredar. No. El Señor quiere que tú seas fuerte confesando la palabra de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ángel de Jehová acampa alrededor mío y me defiende. El eterno Dios va delante mío como poderoso gigante. Los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Eso es lo que te hace a ti y a mí fuerte. Fuerte. Eso es lo que fortalece tu parte espiritual. Es lo que fortalece tus pensamientos. Es lo que fortalece tu ánimo. Es lo que te fortalece aún físicamente. ¿Dónde está el pueblo fuerte? ¿Dónde está el pueblo cuya fortaleza es el Dios eterno? ¿Dónde está el pueblo que dice: aquí estoy, Señor? Que el poder de Cristo repose sobre mí, Señor amado. ¿Por qué? Porque cuando tú ganas esas batallas, cuando es notorio el poder de Dios sobre ti y sobre mí, pasan dos cosas. El nombre del Señor es honrado por causa nuestra y muchos reciben milagros. No solo tú, muchos. Y ven la realidad de Dios. Ven que Dios no es una historia. Ven que Dios no es una fábula. Ven que Dios no es papel. Es vivo y es real. Es vivo y es real. Iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el Espíritu Santo de Dios. Colócate en pie y dile: aquí estoy, Señor, en esta mañana, Rey. Aquí estoy, Señor, en esta mañana, Padre Celestial. Hoy vine a este lugar en ayuno y en oración, Señor. Hoy vine a este lugar buscando tu rostro, papá. Hoy vine creyendo, Señor, que tú eres mi fortaleza, Dios de los cielos. Hoy vine aquí, Señor, y creo esa palabra que ya has hablado a mi vida. Creo esa palabra, Señor, que en mis debilidades te perfeccionas tú. Comienza ya a decir y a nombrar esas debilidades. Dile: Señor, en esa debilidad que tengo, en esa debilidad allí te vas a perfeccionar tú. En esa debilidad que hay en mi casa te vas a perfeccionar tú, Señor. En esa debilidad que hay en la iglesia te vas a perfeccionar tú, aún mi Rey de Reyes. En esa debilidad que hay en esta ciudad y en esta nación te vas a perfeccionar tú. Iglesia, iglesia, porque eres tú débil, pero el Señor te dice hoy: diga el débil: fuerte soy, fuerte soy. Dile: Señor, el poder de Cristo va a reposar. El poder de Cristo va a reposar en mi vida. El poder de Cristo va a reposar
en mi casa. El poder de Cristo va a reposar en mi familia. El poder de Cristo va a reposar sobre ese hijo rebelde, sobre ese hijo desobediente. Va a reposar el poder de Cristo. El poder de Cristo va a reposar sobre ese esposo que no se quiere convertir. Va a reposar el poder de Cristo. El poder de Cristo va a reposar sobre ese familiar que está enfermo y ojalá lo hayan desahuciado más. Va a reposar el poder de Dios allí sobre él. El poder de Cristo. Señor amado, hoy, Señor amado, hoy, Dios de los cielos, tomo la fortaleza porque Jehová es mi fortaleza, Señor. Confiando y creyendo que Él me va a restaurar al doble, al doble, al doble, al doble. Señor, hoy decido confiar en ti. Dile, hoy decido confiar en ti. A pesar de, en contra de y por encima de. Yo confío en ti, Señor. Yo confío en ti, mi amado Padre. Porque aunque no pueda ver, tú estás trabajando a favor mío, a favor de mi casa, a favor de la iglesia, a favor de la nación, Señor. Hoy estoy forjando, Dios de los cielos, con mi boca, Padre celestial, espada de mi asadón, Señor amado Dios, y lanzas de mi hoz, Señor, y digo el débil, fuerte soy, fuerte en mi casa, fuerte en la iglesia, fuerte en mi familia. Somos fuertes en Cristo Jesús, somos fuertes en Cristo Jesús, para gloria de Él y para bendición nuestra. A ti la honra, Señor, a ti la gloria, a ti la alabanza y a ti la adoración. Levanta los brazos y dile, Señor, hoy recibo de lo tuyo, porque tú eres mi fortaleza. Aleluya, iglesia. Iglesia, yo no sé cómo venías hoy, pero de aquí sales fuerte en Cristo. De aquí sales fuerte en Cristo. De aquí sales confiada en Cristo. Porque el que empezó la buena obra la perfeccionará. La perfeccionará hasta su día. Levanta las manos, iglesia, fuerte en Cristo. Y recibe en esta preciosa mañana la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y recibe a tu Señor, a tu Dios, como tu fortaleza. Que Dios les bendiga.